Vamos a ver la competencia de finanzas, conceptos básicos para un proyecto emprendedor. Tengo una idea brillante. ¿Qué hago para aterrizarla? El plan de empresa servirá para analizar la viabilidad de una idea, ver los pasos que se van a seguir para su puesta en marcha, presentarlo a un banco para solicitar financiación y como carta de presentación frente a posibles socios o inversores o entidades para solicitar ayudas y posibles subvenciones. Servirá también, una vez puesto en marcha el proyecto, para valorar la marcha del negocio y detectar posibles desviaciones respecto a las previsiones planificadas inicialmente. Muy importante. El plan de empresa se realiza con un horizonte temporal de 3 años, con idea de ver si puede ser rentable a medio plazo y estudiar sus posibilidades de crecimiento. Permitirá descubrir la viabilidad en distintos niveles, a nivel técnico, a la hora de desarrollar un producto o servicio, a nivel económico, comprobando que, por supuesto, los ingresos sean mayores que los gastos, a nivel financiero, si se dispone de dinero suficiente para mantener el negocio, y a nivel comercial, tener un plan de ventas adecuado. Podemos hacerlo de una manera más visual con el modelo Canvas, herramienta ideal para comprender un modelo de negocio de forma más directa, simplificada y estructurada. El modelo Canvas es una herramienta de gestión estratégica que permite analizar y crear modelos de negocio de forma dinámica y visual. Ofrece un panorama global y simplificado de la empresa mediante un formato de lienzo, de ahí su nombre, que está dividido en 9 bloques. En estos 9 bloques, de manera esquemática, haremos lo siguiente y en este orden. En primer lugar, elegir el segmento de mercado. Segundo, crear la propuesta de valor. Tercero, seleccionar los canales con los clientes. Cuarto, estudiar las relaciones con los clientes. Quinto, definir las fuentes de ingreso. Sexto, definir los recursos clave. Séptimo, establecer las actividades claves. Octavo, buscar socios estratégicos para el negocio. Y por último, noveno, analizar la estructura de costes. Aquí ya hemos visto 2 partes fundamentales que afectan al plan de empresa, sobre todo la parte económico-financiera, que es las fuentes de ingreso y la estructura de costes. Vamos a verlo con el ejemplo de Netflix, haciéndonos preguntas como las siguientes. En el segmento de clientes, ¿para quién crea valor? ¿Cuáles son sus segmentos de clientes más importantes? En la propuesta de valor, ¿qué valor proporciona a sus clientes? ¿Qué necesidades satisface? ¿Qué problemas soluciona? En cuanto a canales con los clientes, ¿qué canales prefieren los segmentos de mercado elegidos? ¿Cómo establece actualmente el contacto con los clientes? ¿Cómo da a conocer sus productos y servicios? Respecto a relaciones con clientes, ¿qué tipo de relación espera los diferentes segmentos de mercado? ¿Qué tipo de relaciones ha establecido? En cuanto a las fuentes de ingresos que vamos a profundizar después, preguntas como ¿por qué valor están dispuestos a pagar sus clientes? ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan actualmente? Respecto a los recursos clave, ¿qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor? ¿Cuáles son los canales de distribución, las relaciones con los clientes y las fuentes de ingresos? En cuanto a actividades clave, ¿qué actividades clave requieren nuestra propuesta de valor? ¿Nuestros canales de distribución, nuestras relaciones con los clientes y fuentes de ingresos? Respecto a los socios estratégicos para el negocio, ¿quiénes son sus socios clave? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Qué recursos clave adquieren a nuestros socios? ¿Qué actividades clave realizan los socios? Y por último, la estructura de costes que también profundizaremos después. ¿Cuáles son los costes más importantes inherentes al modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Cuáles son las actividades clave más caras? Todo esto me lleva a plantearme la inversión a la hora de desarrollar mi idea. Y ahí tendremos que elaborar un plan de inversión y financiación. ¿Qué es esto? Plan de inversión y financiación inicial. Tiene como finalidad pronosticar la disposición del dinero suficiente para hacer frente a las inversiones al inicio del proyecto y mantenimiento de la actividad comercial, teniendo en cuenta el estudio de mercado potencial, la expectativa de ventas y la previsión de gastos. ¿Cuánto cuesta poner en marcha un proyecto emprendedor? Para ello tengo que tener en cuenta el plan de inversión inicial, que desglosa las inversiones necesarias para arrancar el proyecto. Las principales inversiones que encontramos en la mayoría de los negocios las podemos englobar en 4 grandes bloques, que son gastos administrativos, gastos propios del desarrollo de la idea, gastos de la puesta en marcha del negocio
y gastos de personal. En cuanto a los gastos administrativos, los más habituales son los gastos de constitución de la empresa, en el caso de que sea una sociedad mercantil, como son los gastos de notaría, de registro. En el caso del alta como empresa individual para una persona física en el régimen de autónomos, lo que se conoce como el RETA, no tiene coste. Los gastos propios de desarrollo de la idea nos podemos encontrar los propios del estudio de mercado. Nos tendremos que hacer preguntas como: ¿existe demanda de nuestro producto o servicio? ¿Qué público objetivo tengo? ¿A cuánto tendría que cobrar mis servicios para ser competitivo y rentable? Todas estas preguntas y muchas más son las que se persigue responder con un estudio de mercado. Ya se haga internamente o se encargue a una empresa especializada, esta investigación lleva tiempo y dinero. Por otro lado, el desarrollo de un producto mínimo viable, es decir, una versión beta del producto que se va a comercializar, es otro de los gastos propios del desarrollo de la idea. En cuanto a los gastos de la puesta en marcha del negocio, depende enormemente del negocio que se vaya a crear. No obstante, formarán el grueso del capital que se necesita para hacer la idea realidad. Aquí hay muchos y tendremos que mirar cuáles son los que nos afectan en función de la idea que vamos a desarrollar. Por ejemplo, licencias y marcas para los negocios con local comercial que puedan necesitar una licencia de actividad o de apertura. Se tramita con el ayuntamiento donde esté ubicado. En el caso de registrar la marca o el nombre comercial, hay que sumarle también ese coste aparte. Otro ejemplo, aplicaciones informáticas y diseño web. Es el coste de la elaboración de la página web, el dominio y software en caso de que sea necesario. Aquí podemos incluir también la estrategia de comunicación y posicionamiento en la red que vayamos a realizar. Tenemos también el plan de marketing inicial y el diseño de imagen de la empresa, como es el logotipo. Por otro lado, obras de acondicionamiento e instalaciones, como el coste de la reforma del local, instalación de climatización si es el caso, rótulos. Otro ejemplo habitual, equipos informáticos, como ordenadores, impresora, tablets, TPVs en el caso de que los haya, datáfonos para pagos con tarjetas si se necesitase, maquinaria, en el caso de que la actividad requiera de alguna máquina para fabricar o conservar algo. Mobiliario, como puede ser estanterías, mostradores, mesas. Elementos de transporte, si se necesitase un coche, furgoneta o camión. Útiles, herramientas o utensilios necesarios para desarrollar la actividad, como puede ser en el caso del restaurante, pues pequeños electrodomésticos, vajilla, vasos, mantelería. Por otro lado, existencias, que son las materias primas para iniciar el proceso de producción. En el caso de negocios comerciales o de hostelería, por ejemplo, deberemos realizar una primera compra de mercaderías o de alimentos, bebidas, para equipar la cocina con lo necesario para empezar la actividad. Esta primera compra se considera una inversión. Fianzas. En negocios con local, por ejemplo, el coste de la fianza del alquiler lo tendremos en cuenta. Tesorería, algo muy importante que muchas veces se nos despista. Es el dinero necesario que tendremos que tener en caja para ir afrontando los pagos hasta que consigamos un nivel de ventas que permita cubrirlos. Y por último, el IVA de las inversiones. Normalmente suelen tener un IVA del 21% según los casos. En caso de que la actividad a desarrollar esté exenta de IVA, sí que tendremos que tener en cuenta el precio de las inversiones con el IVA, ya que en este caso no se podría solicitar su devolución. Y por último, gastos de personal. En el caso de que necesitemos iniciar nuestro proyecto con un equipo de trabajo, tendremos que calcular el coste de incorporarlos a nuestra empresa y también tener en cuenta el coste de mantenerlos durante el tiempo que estén contratados. Todo esto nos lleva a las necesidades de financiación. Tras realizar el plan de inversión inicial, hay que valorar si se dispone del dinero suficiente para iniciar la actividad o se necesita financiación de fuentes externas. En este caso, voy a tener en cuenta, según el plazo de devolución, si es a corto plazo inferior al año o a largo plazo superior al año. ¿Qué fuentes de financiación podemos disponer? De las propias, que son las que no se tienen que devolver, son los recursos aportados al inicio por las personas propietarias, socias de la empresa, o fuentes de financiación ajena, en el caso de que se obtengan de terceras personas. ¿Qué ejemplos tenemos en este caso? Préstamos, créditos, leasing o renting, sociedades de capital riesgo, socios inversores o business angels que participen en nuestra sociedad, crowdfunding. También podemos tener algún instrumento de apoyo a financiación, como las sociedades de garantía recíproca o subvenciones. Una vez que tengamos claro nuestras necesidades de inversión y de financiación, tendremos que analizar la viabilidad económica de nuestra idea.
¿Esto cómo lo haremos? Con la cuenta de resultados. Tenemos que tener en cuenta una previsión de ingresos y gastos. Esta cuenta de resultado recoge los ingresos y gastos del ejercicio económico, que es coincidente con el año natural, y, por diferencia, su resultado. Para que un negocio se considere viable desde el punto de vista económico, este resultado debe ser positivo a corto o medio plazo. Por eso, el plan económico financiero debe hacerse mínimo con un horizonte temporal a 3 años. El primer año es habitual que no haya beneficios, sean muy escasos o incluso que haya pérdidas. El segundo año es de crecimiento y el tercero es donde se ve ese potencial crecimiento y rentabilidad. De ahí esa previsión económico-financiera a 3 años. En la parte de ingresos tendremos en cuenta esos ingresos por ventas, subvenciones a la explotación en el caso de disfrutarlas e ingresos financieros. ¿Cómo puedo calcular cuánto vender? Analizando el mercado potencial, los hábitos de consumo de los clientes potenciales y qué cuota de mercado podría conseguir. Por otro lado, tendré que tener en cuenta los gastos. ¿Qué partidas entran en juego aquí? Las compras y variación de existencias en el caso que las haya, servicios exteriores, como puede ser arrendamientos, alquileres del local, reparaciones del local o de elementos de transporte, profesionales independientes, como puede ser el caso de la asesoría, seguros, como puede ser de responsabilidad civil o el seguro del local, suministros como luz, agua, teléfono. Por otro lado, los gastos de personal que comentábamos, sueldos y seguridad social. Otro gasto importante son los tributos, los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales que nos afecten. También tendremos gastos financieros, como puede ser los intereses de un préstamo o un crédito bancario, y las amortizaciones. Es muy importante diferenciar qué tipo de costes voy a tener en mi actividad. Según su comportamiento, pueden ser fijos o variables. Según su relación con la producción, pueden ser directos o indirectos. Costes fijos, independientes del volumen de producción. Costes variables, los que dependen totalmente del volumen de producción. Por lo tanto, los costes totales serán la suma de ambos. Respecto a los costes directos, son los que se asocian directamente con un producto terminado o con su elaboración. En este caso, incide totalmente en una sola actividad, frente a los costes indirectos que no se pueden aplicar a un producto específico. En este caso, incide sobre varias de las actividades de la empresa. Es muy importante diferenciar qué tipo de costes tengo porque me va a afectar al precio que pueda fijar a mi producto o mi servicio. Y sobre todo, tenerlo en cuenta ya desde esta planificación previa de ingresos y gastos. ¿Cómo se estiman los ingresos mínimos para cubrir estos costes anuales? Lo haremos a través del punto de equilibrio. El punto muerto o punto de equilibrio es el volumen de ingresos por ventas necesario para cubrir sus costes, o lo que es lo mismo, el nivel de ingresos que debe generar una empresa para que su beneficio sea igual a 0. En el punto muerto la empresa no obtiene ni beneficios ni pérdidas. En el umbral de rentabilidad, a partir de ahí la empresa empieza a obtener beneficios. En la imagen podemos ver la representación gráfica del punto muerto. No nos podemos olvidar, por último, de la viabilidad financiera. Este es el análisis para saber si existe dinero suficiente para cubrir los gastos y las inversiones que implica la puesta en marcha y el mantenimiento de un proyecto. Esto es la tesorería, es decir, el dinero que se tiene disponible en bancos y caja para afrontar la actividad diaria de la empresa. Tenemos que tener muy claro y diferenciar entre pago y gasto, o entre cobro e ingreso, ya que uno afecta a la tesorería, pagos y cobros, frente a gastos e ingresos que afecta a la cuenta de resultados. Porque el ingreso es el momento en que se extiende una factura, frente al cobro es en el momento en que se percibe el importe de la factura, es decir, donde hay un movimiento efectivo de dinero. Esto es importante para la gran pregunta. ¿Voy a tener suficientes cobros que me permita tener dinero para hacer frente a los pagos que tengo que realizar en esta fecha? Por eso tengo que establecer un planteamiento de cobros y pagos de la organización durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, tengo que establecer un horizonte temporal anual y desglosado por meses para tener clara mi tesorería,
y sobre todo cuándo es el periodo habitual de cobro y cuándo es mi periodo habitual de pago, y tener en cuenta en el caso de que haya diferencia entre ambos. Espero que estas nociones básicas hayan sido de interés y pongamos en marcha esa idea de plan de empresa.